Inicia una semana muy dura para Estados Unidos. Ya de por sí, Biden está un poco molesto con este famoso grupo de la OPEP, los países exportadores de petróleo y sus aliados, debido a que desde el mes de octubre anunciaron una reducción de más de 2.000 millones de barriles diarios cada una de estas naciones, y sobre todo que Biden incluso realizó una muy breve gira para tratar de convencerlos de que no hicieran este recorte, porque al hacerlo los precios de los hidrocarburos subirían, y en este momento estaba a punto de dar inicio lo que era la temporada de invierno. Los países de la Unión Europea tenían problemas con la escasez de petróleo, de gas y derivados, y sobre todo Estados Unidos tuvo que incluso recurrir a sus reservas de petróleo para revendérselas a sus amigos, aliados de la Unión Europea, porque se las vendió, sí, cuando más las necesitaban también, pero a un precio mayor que incluso el del mercado internacional. El detalle ahora es que Rusia acaba de anunciar una reducción aparte, no mucho, 500,000 barriles diarios, pero finalmente es una reducción más. Los precios del petróleo sí subieron ligeramente, pero se mantuvo hasta ese momento, sobre todo porque ahora China es uno de los países que puede como tal venderle a los países de la Unión Europea el petróleo ruso, porque ya llegó a las manos de China y de acuerdo con las sanciones no pueden comprarle directamente a Rusia, pero sí a otros países que no tengan este problema de las sanciones. El detalle ahora es que varios de los exportadores de petróleo más grandes del mundo anunciaron más recortes y que sorprendieron a todo el mundo, por lo que se espera un incremento de los precios. La decisión fue tomada por los miembros de esta organización de los países exportadores de petróleo, la OPEP, que representa alrededor del 40% de la producción mundial de crudo. Países como Arabia Saudita, Irak y varios estados del Golfo informaron que recortarían su producción para intentar respaldar la estabilidad del mercado, porque se temía que como la Unión Europea está anunciando que ya no dependen del petróleo ruso, que ya pueden como tal cortar ese tipo de lazos con lo que es Vladimir Putin, pues habría una reducción de los precios de los hidrocarburos, pero hasta el momento no se ha como tal realizado. Rusia redujo su producción porque ahora le vende a otras naciones, principalmente a China, pero independientemente de eso, no necesita producir tanto. Cuando las cosas se resuelvan, por así decirlo, con la Unión Europea, muy probablemente aumentará la producción. Pero debemos recordar que hay una frase muy real: entre mayor demanda, los precios van a seguir incrementando, y al no haber ya tanto petróleo, pues los precios subirán todavía más. Los precios obviamente de este petróleo se dispararon cuando dio inicio el conflicto militar entre Rusia y Ucrania en febrero del año pasado, pero actualmente se encuentran a un precio pues casi antes del inicio de este mismo conflicto. Este incremento contribuyó a aumentar la inflación, que están pues prácticamente ahogando a los países de la Unión Europea, y los estadounidenses, a pesar de lo que diga Biden, están sufriendo esta inflación, y al mismo tiempo mantuvo un impacto negativo en las finanzas de muchos hogares. Por ello, el año pasado Estados Unidos había estado rogando para que se aumentara esta producción y con ello disminuir los costos de la energía y los combustibles, porque muchos hogares lamentablemente tuvieron que reducir toda la energía que se utilizaban. También los mandatarios, en lugar de estar regalando el dinero a Ucrania para que continuara con esta guerra, como lo fue Francia, Reino Unido y sobre todo Alemania,
los países que más sufrieron con todo este asunto, pues simple y sencillamente prefirieron entregar ese dinero en lugar de tratar de solventar los problemas económicos que estaban viviendo los hogares de estas naciones. Y en lugar de hacer eso, pues las consecuencias fueron que muchos ciudadanos tuvieron, además de tener que pagar más luz, reducir el uso lo mayor posible. El consejo que se daba en Alemania era de que una familia, no importa cuántos fueran, que todos se metieran en una habitación y que solo en esa habitación prendieran la calefacción para que así no pagaran tanta luz. O el propio presidente de Francia que le dijo a los ciudadanos que él ya no se ponía corbata porque con eso ahorraba luz. Así eran las sugerencias, las propuestas que daban estos presidentes y primer ministro para que los ciudadanos pudieran ahorrar un poco de dinero en este asunto de lo que era la electricidad y los combustibles. Y ahora existe esta incertidumbre en el mercado porque al inicio de este anuncio un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que no creía que los recortes fuesen aconsejables en este momento, dada la incertidumbre del mercado, y a pesar de que lo han dejado muy en claro, estas naciones no los toman en cuenta. Por ejemplo, Arabia Saudita reducirá, además de los 2,000 millones anunciados desde octubre, otros 500,000 barriles por día, la misma cantidad que anunció Rusia, mientras que Irak disminuirá alrededor de 211,000. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia y Omán también van a implementar recortes, pero hasta el momento no se sabe la cifra exacta. Pero llama mucho la atención que Arabia tomara esta decisión de reducir 500,000 barriles por día. Un funcionario del Ministerio de Energía de Arabia Saudita precisamente dijo que esta reducción se trataba de una medida de precaución destinada a la estabilidad del mercado petrolero, porque como Biden, bueno, en este caso Estados Unidos y la Unión Europea están muy metidos con el asunto del tope de precios de Rusia y que se estima como tal que bajen todavía más el precio. Se supone que era $60 por barril, que era lo que anunció o pactó la Unión Europea en ese momento. No todos lo implementaron, en este caso de Hungría, porque él dijo que dependía completamente del gas y del petróleo ruso, que no iba a arriesgar a su país a una situación como la que estaba viviendo o está viviendo Alemania, precisamente, que era una de las naciones que más dependían de los recursos rusos. Finalmente, la inflación está acabando con esta nación, con el gobierno también del propio Olaf Scholz, porque no sabe qué hacer con sus ciudadanos que le están pidiendo, que le están rogando que dejen de ayudar principalmente en esta guerra de Ucrania y Rusia, que ya no regalen sus recursos económicos y que se haga cargo del país por el cual es presidente, que fue electo por los ciudadanos. Estamos viendo también varias manifestaciones en contra de varios presidentes y presidentas con tal de que se deje de apoyar a lo que es Ucrania con recursos económicos que tanto se necesitan en su nación. Y lo importante aquí es ver cómo los países petroleros, si bien no se están aliando con Rusia, saben la importancia del poder que tiene el petróleo en este momento, hablando de forma económica, porque los precios van a incrementar. Algunos analistas esperan este incremento de hasta más de $80 por barril. Un consultor dijo que los precios podrían subir hasta $3 por barril más, mientras que el director de la firma de inversiones Pickering, él calculaba que los precios podrían subir hasta $10 más todavía. Así que las cosas pueden cambiar, las cosas se están moviendo, y es que a pesar de las fluctuaciones de los precios en los últimos meses, existía la preocupación de que la demanda mundial del petróleo pudiera superar la oferta que tienen, especialmente para finales de este año. Muchos países dicen que ya tienen sus reservas establecidas,
medidas, pero no hay garantías de que sean suficientes. Ya lo sufrieron el año pasado y de buena suerte no tuvieron un clima tan radical, pero las cosas pueden cambiar este año, es algo que no se puede controlar. Los precios, de hecho, ya amanecieron un poco más altos tras este anuncio y a pesar de esto, pues lo importante es ver lo que van a hacer los países, por ejemplo, de la Unión Europea, lo que va a responder Estados Unidos ante estas reducciones y ver ¿cuál es la nueva guía que da Estados Unidos? Atacar a estos países del OPEP, sancionarlos, decirles que están jugando con los mercados internacionales, que no pueden adueñarse de estos mercados, porque en ese punto Biden no tiene ningún control. Sí, los precios y la compra-venta de este producto se hacen dólares. Pero ahora lo importante es ver qué es lo que va a hacer Biden con estas acciones que están haciendo estos países. Sobre todo porque no está ni muy feliz y no es aliado de ninguno de ellos. Falta esta respuesta y si se va a hacer enemigo también de estos países que son mucho más poderosos que él. Porque estos países tienen el respaldo del petróleo. A pesar de que Biden va a utilizar la moneda, de que están utilizando el petróleo para controlar los precios, para controlar el poder de Rusia, porque eso es lo que anuncia Biden, que Rusia es el que está obligando a los países de la OPEP a hacer este tipo de reducciones. Y como Arabia hizo una muy parecida a la de Vladimir Putin, es muy probable que lo acusen a él nuevamente de ser el malo en esta historia. Sin embargo, estemos muy atentos no solo a los precios del petróleo, a la respuesta de Biden, sino también a qué otros países van a unirse a esta reducción. Porque mientras más naciones lo hagan, es muy probable que las cosas se compliquen para países como la Unión Europea o el propio Estados Unidos, que ya tiene una crisis económica muy grande y ahora tendrá una crisis energética todavía mayor de la que ya estaba sufriendo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.